Él lo estafó a nosotros. ¿Por qué ustedes dicen que se tomó la casa? ¿De qué forma se la tomó? No podía hacer nada porque él no podía pagar. Cobrémosle más porque está pagando súper poco. No era la misma persona de antes, humilde, tranquilo. Ah, el arrendatario figuraba como dueño de la propiedad. Si no les corresponde a ellos y tampoco es su propiedad, entonces ¿de quién es esta casa? Él lo estafó a nosotros. ¿Por qué ustedes dicen que se tomó la casa? ¿De qué forma se la tomó? No podía hacer nada porque él no podía pagar. Cobrémosle más porque está pagando súper poco. No era la misma persona de antes, humilde, tranquilo. Ah, el arrendatario figuraba como dueño de la propiedad. Si no les corresponde a ellos y tampoco es su propiedad, entonces ¿de quién es esta casa? Claudia no sabe qué hacer. No hicieron un trámite y ahora están perdiendo la casa de sus abuelos. ¿Podrán hacer algo? Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Janet y doña Claudia. Bienvenidas ambas. Buenas tardes, señorita Carmen. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a exigirle a mi hermana que me ayude a recuperar la casa de mi mamá. ¿Qué pasó con la casa de su mamá? Resulta que nosotros teníamos un arrendatario, ¿Ya? mi mamá, y ese arrendatario se tomó la casa de mi mamá, de los hermanos, porque todos los hermanos de mi mamá... ¿Cuándo falleció su mamá? Mi mamá falleció en el 2021. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ella? Mi mamá se llama Elisa Ramírez Catalán. Doña Elisa. Doña Elisa falleció en el 2021. ¿Y cuántos hijos tenía? Nosotros somos 3. ¿Ya? 3 hijos. Sí. ¿Y esa casa era de ella? Herencia familiar. O sea, no era de ella entonces, ella la hereda de la madre de ella. De su papá. El abuelo. Del abuelo. Sí, el abuelo. Ya. ¿Cómo se llama el abuelo? Mi abuelo se llama Óscar Manuel Ramírez. Don Manuel. Sí. Pongámosle Don Manuel. ¿Y Don Manuel cuántos hijos tenía? Él tenía 4 hijos. 4 hijos. ¿Recuerda los nombres o no? Sí. Para ponerlos. Uno se llama Carlos, Luis y Claudia. Elisa, su mamá. Sí, mi mamá, Elisa. ¿Y quién más? Falta uno. Óscar. El tío Óscar, sí. Óscar. 4. Carlos, Luis, Elisa y Óscar. Sí. Sí. Entonces ellos 4 serían originalmente los dueños de esta casa. Claro. Que le heredan de Don Manuel. Ellos están todos fallecidos. ¿Todos fallecidos? Sí. Mi mamá fue la última en fallecer. Doña Elisa deja como herederos a estos 3 hijos. ¿Y cónyuge? ¿No? No, mi papá también murió... ¿Antes? Mi papá murió el 2022. ¿Y los otros hijos dejan herederos? Don Carlos, Don Luis, Don Óscar. Sí. Pero a mi mamá le dieron una sucesión de derechos. ¿Cesión de derechos? Mi tío Lucho. ¿Cómo? No me nombró ningún Luis, pues. Carlos, Óscar. No, Luis. Sí, ya. Luis. Luis le cedió a Elisa, entonces. Sí, le hizo una sucesión de derechos. Cesión de derechos. Sucesión de derechos. Cesión. Eso. Le cede los derechos. Sí, señor. Cesión de derecho. Pero fue la tía con los primos. Le hicieron esa sección de derecho a mi mamá. Sí. Cuando ya había fallecido entonces Don Luis. Sí, el tío ya había ¿Y muerto. Don Carlos y Don Óscar dejaron herederos? ¿Tienen hijos a su vez? El tío Óscar sí. Lo que pasa es que el tío Óscar igual murió, pero murió en Argentina. Y entonces quedaron 2 hijos que están allá en Argentina. Y una de ellas murió. La prima murió. Y el Entonces primo, son hartos herederos. sí, son hartos herederos. ¿Y pero Don ellos- Óscar también? ¿También dejó herederos Don Óscar? No, por él, el que vive ahí En Argentina. En Argentina. A ver, vamos a la pizarra mejor, pues no estoy entendiendo nada o nos estamos enredando. Ordenemos primero quiénes son, para saber quiénes son los dueños de la casa. Ya, tenemos a Don Manuel, que era el abuelo. Sí, Sí. el abuelo. Óscar Manuel. Ya, da lo mismo. Sí. Ya, Óscar Manuel. Don Óscar Manuel, el abuelo. El abuelo, dice usted, tuvo 4 hijos. Sí. Sí. Doña Elisa, madre de ustedes. Sí. ¿Que falleció cuándo? 2021. 2021. Y que deja a su vez 3 hijos. Sí. Ya, ahí tenemos un heredero. Segundo heredero.
Don Carlos, Sí. Tío Carlos no deja a nadie porque era soltero. sin Soltero. hijos. Sin Sin hijos. hijos. ¿Falleció soltero. sin hijos? Sí, falleció sin hijos. ¿Y cuándo falleció? ¿Saben? Hoy, no sé. 1995. Fue el primero en Sí, fallecer. en 95. Ya. Sin hijos. Ni cónyuge tampoco. No. Ya. Tercero, don Oscar, Don Luis. que también falleció. Sí, es el de Argentina. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Saben cuándo falleció o no saben? No, él falleció como que después del tío Carlos, parece que fue. No Ponga sé por el qué año, 96 pero entonces. Sí. falleció, Ya, sí. solo para tener una referencia. Sí. ¿Y él dejó hijos? Sí, Sí. dejó dos. 2 hijos. Hay uno vivo y el otro murió. ¿Y ese que murió, murió chiquitito, murió con hijos? Con No, herederos? no hace mucho que murió la prima. Hace poco murió ¿Y la murió la prima. dejando hijos, dejando cónyuge? Sí, dejó hijos, dos. Dejó hijo y un cónyuge. Bueno, el marido. Ya, siguen siendo 2 partes. Y el último sería don Luis. Luis, Y don Luis también falleció. Sí. 2010 tengo acá, ¿está bien? sí. Sí. Y dejó hijos, sí señora, él fue el que se dio los derechos. Sí, Sí. él Ya, hubo una sesión de derechos. La vamos a escribir para que se lo aprendan. Es Bueno. Sí. Sección de derechos. sesión. Ya. Así, sesión. sección. No, no es sección, es sesión. Sección. De ceder. Ah, ceder, ya. Sesión de Sesión. derechos. Ya, sesión de derechos a doña Elisa. Sí. Entonces, de las 1, 2, 3, 4 partes de esta herencia, doña Elisa tiene 2. Porque tiene la de ella y la de don Luis. Ya. Don Carlos no dejó descendientes, falleció y por lo tanto la parte de él aumenta las otras partes. Ya. Entonces desaparece de la herencia. Y entonces tendríamos 3 partes en esta herencia. Serían 3 partes que se descomponen en 2 para Elisa. Claro. Y una para Oscar. Ahí estamos. Así estaría esta herencia. Eso es lo que tenemos que repartir. Ya. ¿Ya? Ya. ¿En qué parte entra el arrendatario? ¿Por qué me dice usted que el arrendatario se tomó la casa? ¿Quién le arrienda a ese caballero? Lo que pasa es que mi mamá se la arrendó. Doña Elisa. Mi mamá, sí, Elisa se la arrendó hace como 15, 20 años atrás. Harto tiempo. Harto tiempo, sí, él lleva mucho tiempo viviendo ahí. Pero ella no fue la que se la arrendó, fue mi hermano, Juan Manuel. ¿Ya? Le dijo a mi madre que se la Que se la arrendara arrendara. porque él andaba solo. ¿Y no pagaba estaba arriendo este familia, caballero? todo eso. ¿Ah? ¿Pagaba arriendo? Sí, pagaba arriendo. ¿Hasta cuándo pagó arriendo? Pagó hasta junio de este año. ¿Hasta Ahora, junio de sí, este ahora, año? sí. Junio. ¿Y a quién le pagaba? Le pagaba a mi hermano Juan Manuel. Le pagó en comprobante, le dio como un comprobante, le hizo el depósito de 100.000 pesos. ¿Tenían contrato entre ellos? Lo que pasa es que mi mamá tuvo que haber hecho un contrato cuando ella les arrendó, pero como fue tantos años atrás, que ese contrato no sé dónde quedó. Y entonces, pero siempre mi mamá iba a la casa, o incluso yo y mi hermana le íbamos a cobrar a Ya. esta persona. Y este caballero en estos 15 años siempre pagó el arriendo hasta junio. Sí, pero Sí. nunca pagaba así constantemente. Por ejemplo, ahora lo que pagaba en este momento eran 130.000 pesos, que era súper poco. Y el mes de julio que yo... Sí, más que yo allá llevo, de eso, lo que quiero saber pagó es si siempre. había una periodicidad, algo que ustedes puedan decir, mira, tenía que le dar arrendatario y pagaba un arriendo. Ya pagaba. Sí. ¿Y por qué ustedes dicen que se tomó la casa? ¿De qué forma se la tomó? ¿No quiere pagar? ¿No quiere irse? ¿No quiere entregarla? ¿Qué Señorita, lo que pasa es que yo fui a... me citaron acá en... ¿Dónde fue? En la corporación. En la corporación, porque Ya. fui a la corporación. Entonces la señorita que me atendió a mí me dijo de que tenía que llevarle documentación. pasó? ¿Y la citó para qué? Claro, porque prácticamente yo quería que sacarlo de la casa, quería Ya, hacer... usted fue a la corporación a pedir Claro, sacarlo de la casa. sacarlo de la ¿Y casa, por qué acogerme a la sacarlo? ley esta de Devuélveme devuelve mi mi casa. casa.
¿Y por qué quería sacarlo? Porque no estaba pagando, se estaba portando mal. Porque no estaba pagando y mi hermano necesitaba esa plata para remedio porque él ¿Y estaba muy mal de salud. Después de que dejó de pagar, entonces? Después claro, de junio. dejó de pagar e incluso pagaba como de a poco. Ya. Entonces nosotros decidimos en familia entre los tres ver la posibilidad de sacarlo. Yo le dije la mejor manera porque no tenemos plata. ¿Habló antes con él? ¿Le dijo qué pasa? ¿Por qué no estás pagando? Sí, yo conversé con él. ¿Y qué le dijo? Y él me dijo de que prácticamente estaba mal en la pega, no podía hacer nada porque él no podía Incluso, por ejemplo, cuando mi mamá se fue, yo le dije a mi hermana, cobrémosle más porque está pagando súper poco. Entonces mi hermana, como corazón de abuelita, no le quiso cobrar más. No le quiso subir el monto. Entonces yo le dije, si a la final estamos pagándole muy poco, paga muy poco, ¿y por qué no le subí un poco algo? Ya. ¿Y qué pasó en la corporación? ¿Qué le dijeron? Ya, y entonces me dieron paso a seguir. Ya, yo le dije a mi hermana que fuéramos, hicimos la carta que nos pedían, que era la carta de término de contrato. De término de contrato, la hicimos y después lo fuimos a Bienes Raíces. Ya. Lo fuimos a Bienes Raíces y... ¿Para sacar un certificado de dominio? No, lo pidió el título de dominio. Por eso, certificado de dominio. Claro. Y entonces al pedir el título de dominio, yo dije a don Oscar Ramírez, el dueño de la casa. La niña me dijo, no, aquí figura don Luis, que es el arrendatario, me dijo. Yo le dije, Tú le dijiste que era el arrendatario. Pero ¿cómo puede ser posible? El arrendatario figuraba como dueño de la propiedad. Claro, ¿cómo puede ser posible si don Luis Araneda es el arrendatario? Señorita, lo que pasa es que... El dueño de la casa es don Oscar. ¿Y eso se enteraron en qué mes? Nosotros lo enteramos el 13 de agosto. ¿De este año? Sí, de ahora mismo. O sea, el señor sabiendo que ustedes eran los dueños, reconociéndolos como tales, pagando el arriendo incluso a su hijo, fue y inscribió la casa a nombre de él. Sí. Esto lo venía haciendo del tiempo que se murió mi mamá. Por ejemplo, mi mamá se murió en enero y él lo hizo como en marzo empezó a hacer todos los trámites. Como para poder quedarse con la casa. En marzo empezó a hacer todo. Su mamá murió en 2021. O sea, ¿la inscripción es de marzo del 2021? Sí, pues mi mamá murió en enero de 2021 y empezó como en marzo del 2021 a hacer todo lo... Empezó el trámite. Claro, el trámite, que fue largo. ¿Y este trámite debe haber sido en bienes nacionales? ¿Cómo? ¿En bienes nacionales fue este trámite? Sí, lo que pasa es que él se basó en una ley que tiene bienes nacionales, pero él ahí no dijo que él era arrendatario. Entonces no, dijo que era poseedor. Sí. Que desconocía dónde estaban los verdaderos. Sí, ahí no sé cómo hizo todo tan fácilmente. ¿Y hablaron con él después de eso? Sí, hablamos con él, incluso él ya no estaba, no era la misma persona de antes, humilde, tranquilo. No, él prácticamente pero tú tienes nos dio a entender de que prácticamente que nosotros estábamos hablando... Que ahora estaba en calidad de dueño. Puras cosas que no eran. Puras cosas que no eran. Que aparecía un tal Paiva, que no aparecía mi abuelo, que mi abuelo no era el dueño. Igual tenemos un audio de él, de que él ahí dice que y ese audio lo ando trayendo acá, señorita. Sí, cuando hablamos con mi hermano. El contexto de la historia es lo importante. Nuestro periodista Gustavo Luis fue en búsqueda de don Luis para saber cuál es su postura. Veamos cómo le fue. Ya. Carmen, Gloria, en esta oportunidad acabamos de llegar hasta la comuna de Conchalí porque ustedes saben que nuestro equipo está en terreno exigiendo las respuestas que la gente necesita escuchar. En esta oportunidad, en este caso, como ustedes escucharon, esta familia reclama que un arrendatario que estuvo por más de 15 años en esta propiedad se habría adjudicado legalmente como dueño de esta casa. ¿Será eso posible? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Todas esas respuestas las conocemos ahora porque vamos llegando a esta propiedad. Acompáñame. Vecino, es la casa que está aquí al lado. Ya, muchas gracias. Logramos identificar la propiedad, es esta casa, así que vamos a ver si nos contesta alguien. ¡Aló! Mire, mi corazón me hace así, me trata de una manera... Él estafó a nosotros. Incluso lo veíamos tan desvalido que nosotros lo ayudamos. Solo estoy diciendo lo grave que es no realizar los trámites a tiempo. Esto es un aprendizaje para todo el adulto mayor que está desvalido y que no hay un hijo que lo guíe. Qué
interesante está el caso que estamos revisando, pero nos llega la siguiente pregunta a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer de mama? Un especialista de Clínica Indisa nos responde. En general, el cáncer de mama tiene distintos síntomas, pero los característicos son la aparición de una tumefacción, tumor o bulto en la mama que es palpable a veces por la paciente, en la mayoría de los casos por el equipo de salud, pero también pueden aparecer algunas otras cosas como bultos en la axila, cambio en el perfil de la piel, por ejemplo, aparición de piel de naranja o inversión del pezón. ¡Aló! Bueno, acaba de abrirnos la puerta la señora María, esposa de don Luis. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Cuénteme, ¿ustedes cuánto tiempo llevan viviendo acá? Más de 20 años. Más de 20 años. Y usted me contaba que pagan el arriendo sagradamente, ¿cierto? Sí, lo pagamos. Dejamos de pagarlo ahora hace poco, en este mes. ¿Por qué dejaron de pagar el arriendo? Porque la casa no es de ellos. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta que la propiedad no es de las personas que le están pidiendo el arriendo? Porque sale Paiva. Sale otro apellido. O sea, ustedes dejan de pagar porque ustedes aseguran que las personas que le piden el arriendo no son dueños de esta propiedad. Claro, porque no tienen ningún papel. ¿Y por qué decidieron pedir los papeles de la casa? Porque en algo estaban ellos. ¿Usted sentía que le escondían algo? Claro. Y mi marido les dijo que le trajeran la escritura y nunca trajeron nada. O sea, su marido había pedido la escritura de la casa. Claro. Y ellos dijeron que no tenían por qué ellos mostrar. ¿Por qué después de tanto tiempo empezaron a dudar de que eran los dueños o no de la propiedad? Y el papel de la basura llegaba a nombre de Paiva. Porque el papel de la basura llegaba a otro nombre. Creen que no tienen por qué pagarle en el fondo. Exacto. Ellos no son dueños de esta propiedad. Pero ustedes tampoco en el fondo. No, porque ellos nos están estafando a nosotros. Porque ellos nos pedían todos los meses el arriendo y nos urgían. Y nosotros dejamos de pagar este mes. Está todo pagado para atrás. Pero claro, y si no les corresponde a ellos y tampoco es su propiedad, entonces ¿de quién es esta casa? Por eso te digo, era de Paiva. Paiva compró estas manzanas. ¿Eso es un nombre de una inmobiliaria? Un caballero antiguo que compró todo su terreno. Un caballero antiguo que compró estos terrenos. Esa sería la persona que sería dueña de esta casa. Claro. ¿Y usted se ha contactado con él o con esta persona? La persona ya no existe. Que falleció. O sea, esta casa estaría en terreno de nadie. Exacto. ¿Usted ha hecho tramitación para adjudicarse esta propiedad? Yo no, pues. Mi marido, pero él no está. ¿No podemos conversar con don Luis, su marido? No, porque él llamó y dijeron que estaban tomando el nombre de él. No quería aparecer en televisión. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Ya. Bueno, esas fueron las palabras que logramos conseguir de la esposa de la persona que nosotros estábamos buscando, pero lo cierto es que su declaración es radicalmente distinta a la que nos presentan los demandantes quienes están en nuestro estudio. Ella niega de que ellos sean los dueños y también dice y asegura que esta propiedad no tendría algún dueño inscrito. Lo cierto es que los papeles no mienten, nosotros tenemos toda la investigación que hicieron nuestros periodistas, así que ahora nos volvemos al estudio para que podamos chequear todo esto y llegar así a una solución. Señorita. ¿Cómo puede haber dicho eso? Él lo estafó a nosotros porque nosotros tenemos todos los papeles. Tenemos los papeles legales de la casa del abuelo. Señorita, no lo ¿Cómo puede haber entiendo. dicho ¿Sabe eso, que no Janet? sé? Yo sé que con esto, mire, mi corazón me hace así, me trata puede de una ser. manera increíble. No habían escuchado nunca esta ¿Por qué? respuesta, ¿no? Porque No, prácticamente es esta una respuesta no la mentira. habíamos escuchado Paiva nosotros. es un hombre que vendió varias, antes se le decía chacras, a todo eso. Entonces, mi abuelo le compró a Paiva. Y mi abuelo, ahí figura en la escritura, que Paiva es el vendedor. Sí, tengo acá todos los documentos Claro, que todos los documentos de agradezco el señorita. orden que tienen ustedes, Sí. porque traen Tenemos todas las todo posesiones ahí. efectivas, Sí. incluso fotos, El certificados de título matrimonio. Lo sacamos en el Sí. 2022. Traen... ¿Qué me dijo? El título de dominio del abuelo lo sacamos en el 2022 en Bienes Raíces y está Ya. a nombre de él. Pónganme atención a lo que voy a decir. En el programa hemos dicho muchísimas veces, lo importante que es la inscripción en el conservador de bienes raíces. En Chile, para adquirir el dominio, todos sabemos que debe hacerse una escritura pública, ¿cierto? Ante notario. Pero debe inscribirse en el conservador de bienes raíces. Ese es un requisito para la validez del contrato. Es sumamente importante. Eso le da publicidad también, para que todo el mundo sepa quiénes son los dueños y no vaya a aparecer otra inscripción.
En los documentos que nosotros revisamos, hubo una compraventa de esta propiedad donde don Paiva, que aparece como nombre, Paiva, Sí. le vende a Manuel, a su padre, a su abuelo, Al abuelo. al abuelo. Eso ocurrió el 2 de febrero de 1972. Imagínense la cantidad de años. Sin embargo, la inscripción de esta compraventa en el Conservador de Bienes Raíces se realizó recién el 2022. O sea, cuando yo fui a buscar el papel, o sea, Ahí cuando hicieron la pedimos el inscripción. papel del título de Y, dominio. espérense. La posesión efectiva de doña Elisa se tramitó. Bien, perfecto, 2021. Sí. La de don Luis, 2010. Perfecto. Don Carlos, 1995. Perfecto. Pero la inscripción del Conservador de Bienes Raíces recién se regularizó en 2022. Te dijo que su madre, cuando fallece el 2021, a los pocos meses, este señor don Luis, paralelamente, y así lo vamos a poner aquí, en forma paralela, se fue al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar una propiedad, declarando que no tenía idea quién era el dueño, que no sabía quién era el dueño y que él poseía esta propiedad pacíficamente, regularmente, se había hecho cargo de los gastos y que él no sabía dónde estaban los dueños. Y como no había ninguna inscripción desde el año 72, obtuvo una resolución del ministerio que inscribió el 2022. Entonces, en forma paralela, mientras ustedes regularizaban la inscripción de su abuelo, por otro lado, se inscribía a nombre de él la propiedad. Entonces, ustedes lo que hicieron con las posesiones efectivas es decir quiénes son los herederos de cada una de las personas que pusimos en el árbol genealógico, Sí. de cada uno de los que había fallecido, Sí. pero no la propiedad. ¿No la inscribimos, usted dice? ¿Que no la inscribimos? Es que ahí hubo en parte poca información de bienes raíces, porque nosotros cuando quisimos inscribirla, Ya estaba inscrita. lo dijeron que teníamos que ir con todas las posesiones efectivas para escribir esa Y sí, propiedad. estar en lo correcto. como El tema fue que dejaron pasar aquí mucho rato. Desde Sí, esta pero fecha señorita, hasta señorita, esta lo que fecha. pasa Señorita, es que lo que pasa es que mi mamá, ella una adulta- tenía que haber hecho la posesión efectiva cuando el abuelo murió. Pero Ese en es el riesgo, claro, ese sí, es el po, riesgo. Si sí. estoy En hablando... esos tiempos la persona Señora, adulta... cálvese porque no es que le esté diciendo que no tiene ninguna opción, Sí. que probablemente podría no tenerla. Sí. No le estoy diciendo que la tenga. Tampoco le estoy diciendo que es su culpa. Solo Sí, estoy pues. diciendo lo grave que es Sí. no realizar los trámites a tiempo. Y acá lo hemos dicho en abstracto muchas veces sin un ejemplo concreto. Pero es esto lo que puede pasar. Sí. Que puede venir otra persona y reclamar un mejor derecho y si pasa el tiempo podrían incluso llegar a prescribir las acciones que ustedes pudieran tener para recuperar sus bienes. Por eso es que es tan importante cuando fallece una persona, cuando falleció don Manuel, que hubieran hecho la posesión efectiva, que hubieran inscrito como correspondía. Y así con cada uno de los fallecimientos. Con los fallecimientos recientes los hicieron, está bien, pero con el primero, con el que origina, donde nace el derecho sobre esta propiedad, no lo hicieron. Ese no estaba regularizado. Lo que pasa es que El otro punto importante a considerar, y para la gente que nos está viendo, incluso para don Luis, es que existe esa creencia en Chile que a veces llega a la cuenta de la luz o a la cuenta del agua a nombre de, y creen que eso es válido como un título de dominio, y no lo es. Es un mero registro para identificar un domicilio, pero no tiene que ver con la propiedad del bien raíz. El único documento en Chile que puede dar plena fe de quién es el dueño es el certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces. Y eso ustedes no lo han podido obtener porque Pero hay sí. otro señor que reclamó un Señorita, derecho. pero ¿qué podemos hacer en este caso si tenemos todos los papeles y somos herederas de esa propiedad? Nosotros recurrimos al quizás el actor principal del dilema que tienen ustedes y que nos puede explicar, para bien o para mal, por qué ocurre esto, cómo evitarlo y qué se puede hacer. Tenemos el honor de tener en nuestro estudio al subsecretario de Bienes Nacionales, don Sebastián Vergara, que le vamos a pedir que ingrese para que nos explique.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen Gloria. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Infinitas gracias por venir, porque muchas veces los nombramos, así que es un placer tenerlos acá presentes hoy día en nuestro estudio. Gracias. El dilema es bastante importante para esta familia. Sí. Afecta a varios herederos y era evitable, pero lamentablemente no se realizaron las gestiones pertinentes. ¿Se puede arreglar? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Sí se puede arreglar, pero yo creo que es pertinente para la gente que nos está mirando de la casa explicar la atribución que tenemos como bienes nacionales. Bienes nacionales posee un decreto ley que es el 2695 que entrega las facultades al Ministerio de Bienes Nacionales para poder regularizar la pequeña propiedad raíz. Esta es una ley que se crea al término de los años 70, cuando se había realizado todo lo relativo a la reforma agraria y muchos de los terrenos que habían sido recuperados de un lado hacia el otro no tenían dueños. Se crea esta norma como una forma de agilizar los trámites para que las personas, en un trámite que tiene costo del Ministerio de Bienes Nacionales, puedan obtener su título de dominio. A grandes rasgos, para poder hacer efectiva este trámite con bienes nacionales, las grandes condiciones son, primero, habitar de forma pacífica a lo menos 5 años. 2, hacerlo de manera pacífica, es decir, que usted no se haya tomado el terreno, que no se haya querido apropiar de manera maliciosa el terreno, que tenga acciones positivas dentro del terreno, es decir, que usted tenga... Que lo ocupe. Que lo ocupe, que tenga su casa, que haya un hermoseamiento, que tenga plantitas, que tenga pastos, por ejemplo. Tercera acción es que usted tiene que tener el cierre perimetral, tiene que estar total y absolutamente demarcado de manera correcta. Estas acciones son producidas y producen el hecho de la regularización cuando son de manera copulativa, es decir, se tienen que cumplir no una ni dos, tienen que cumplirse todas de la misma manera. Si vamos al caso de esta persona, don Luis, que es el arrendatario, el año 2001 inicia los trámites de regularización. El año 2001. Y aquí hay un primer elemento que la familia debe detectar para poder tomar las acciones que considere necesarias. Él llena una declaración jurada en el que le dice al Ministerio de Bienes Nacionales que es el poseedor del bien inmueble. ¿Qué significa a grandes rasgos el poseedor? Que actúa como dueño y señor de ese terreno. Es decir, él desconoce y afirma que no hay otro dueño y él es el dueño. Sin perjuicio que él pagaba arriendo a quien conocía como dueño. Así es, usted tiene toda la razón. Por lo tanto, él, en la práctica, como es arrendatario, actúa como mero tenedor. Y una de las condiciones que impide la regularización, es decir, que no se puede regularizar, es cuando usted es arrendatario. Cuando usted es arrendatario, usted no puede regularizar por el Ministerio de Bienes Nacionales, porque si usted paga un arriendo, se entiende que hay un dueño. Entonces, la buena noticia que hoy día les traigo, que la buena noticia no es mía, es de la ley, es que ellos pueden presentar un recurso de invalidación al Ministerio de Bienes Nacionales. El recurso de invalidación tiene un tiempo acotado para poder presentar este recurso, que es desde el momento en el que se firma la resolución que permite la inscripción de este bien en el conservador de bienes raíces, como usted bien lo explica. De 0 a 2 años tiene la familia para poder invalidar este acto. Estaríamos justitos. Estaríamos justitos, pero además, solo que don Luis se inscribe el año 2024, no el año 2022. Entonces, mejor aún, tienen casi 2 años calendario para poder presentar esta acción de invalidación por parte de la familia. Dicho lo anterior, lo que les recomiendo a ustedes y a las personas que nos están mirando en la casa es poder concurrir a la Oficina de Bienes Nacionales, llenar un formulario que es específico, que se llama formulario de invalidación, y nosotros, de ser efectivos los antecedentes que usted acaba de decir, es decir, si usted acompaña los certificados de arriendo, los certificados de los depósitos, los vouchers de los depósitos. Declaración de testigo. Declaración de testigo. Mi mamá... Exactamente, lo que es un testigo. Esa causal es de libro para poder votar la inscripción y nosotros, por mero trámite, vamos directamente al conservador de bienes raíces y les decimos desinscriba al nombre de don Luis y queda a foja cero y de ahí puede partir un nuevo trámite, porque hay que partir desde cero, de regularización, en este caso, a las hermanas que son herederas. Maravillosa noticia. Sí, igual buena. Maravillosa noticia. Y esto es excepcionalísimo.
Porque si ustedes se hubieran demorado Señorita, yo... 2 años más... Señorita, ¿cuánto sufrimos con esta circunstancia? Sí, ¿Sabe pero que quiero que nosotros sí, pero quiero no que pudimos mire, dormir cuando con esta a uno le situación? pasa algo angustiante, uno tiene el deber, encuentro yo, Sí. y esto es un consejo como persona, no de abogado, de ver cuál es la responsabilidad de uno en esto. Y aquí Señorita, la desidia señorita, corrió estamos en contra de desentendidas de este ustedes. La desidia, a lo mejor de sus tíos, de su madre. Pero recalco, nosotros siempre pregonamos lo importante que es que hagan los trámites a tiempo. Esto ocurrió porque efectivamente, si bien el Nacional hubiera revisado la inscripción, la última inscripción era del año 72 y no había ningún movimiento, no había nada. No había nadie más. Señorita, nosotros lo dejamos que a este hombre nosotros le teníamos estima, le teníamos cariño, incluso lo veíamos tan desvalido que nosotros lo ayudamos. Fue una ayuda que le hicimos, pero él lo salió con una traición. No lo sé, porque también es lícito dejar el beneficio de la duda. Porque es probable que él también dijo, ve llegar las cuentas a nombre de un señor Paiva, fue a averiguar al conservador y se dio cuenta que era el dueño de la propiedad y que ustedes no aparecían en ninguna inscripción y dijo, me están mintiendo ustedes. Es lícito que él pensara que ustedes lo estaban engañando a él. Como sea, hoy día céntrense en la solución y que esto sea un aprendizaje para todos, para quienes nos ven y para señorita, ustedes. esto es un aprendizaje para todo el adulto mayor que está desvalido y que no hay un hijo que lo guíe. Sí. Porque mi mamá era un adulto mayor, mi mamá no tenía mayor educación, mi mamá apenas podía hacer un recibo. Entonces, este hombre supo cómo era mi mamá, que mi mamá no era una persona preparada, mi mamá la engañó. Sí, La engañó pero del día que llegó él. tiene varios hijos que pudieron haber realizado los trámites. Claro. Hacer un último llamado, Tiene que quizás, haber sido los Sebastián, a la gente que se preocupe de este tema, que Sí, si está viviendo en una propiedad, que no dé por sentado que porque la cuenta de la luz le llega a nombre de él es de él, o que simplemente porque el papá la tenía ahora es de él, que hagan esta regularización y que confirmen este proceso. Sí, usted decía algo clave mientras yo estaba esperando el llamado, que era, en Chile la única entidad que certifica la propiedad es el conservador de bienes raíces, no el acto de celebrar un contrato en una notaría. Por lo tanto, nuestra recomendación cuando alguien va a comprar algo, cuando alguien va a comprar una parcela en un sector rural, lo primero que debe hacer es acercarse a la municipalidad y pedir un certificado de antecedentes previo de la propiedad. En él puede saber quiénes son el dueño, pero también si que el terreno tiene alguna prohibición. Sí. Y el segundo punto es acercarse a las oficinas de bienes nacionales para proceder al proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz, que es a grandes rasgos para el 40% de los chilenos más vulnerables, es total y absolutamente gratuito y lo vamos a estar esperando porque lamentablemente este caso es más habitual de lo que uno piensa. Sí, es más habitual. Muchísimas gracias. Ojalá Mucho contemos gusto. con la presencia de ustedes más seguido para que nos vengan a explicar en persona estos trámites que a veces son difíciles de entender. Con mucho gusto, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues, ya pasó el minuto de llorar, ya pasó el minuto del desahogo, así que ahora se tienen que hacer cargo. Señorita, La le agilidad, agradezco la a usted. agilidad que ustedes, con que ustedes tomen este trámite va a ser beneficiosa para ustedes. Si ustedes se lo toman relajadamente y se demoran en ir al ministerio, pueden perder esta propiedad. Señorita, mire, cuántas noches sin dormir, cuántas noches preocupada, porque esta es una preocupación del día 13 que nosotros estamos con esta preocupación Ahora deje de inmensa. preocuparse y empiece a ocuparse. Sí, porque a esta eso, situación, señorita, por eso venía a por esta sus consejos. situación llegaron por su despreocupación. Sí, No sí, les sí, digo lo que sea usted reconozco, precisamente, señorita. pero todo este grupo de herederos se despreocupó de este tema. Y ojo, que no hay tampoco una solución tan fácil porque si esta propiedad ustedes la regularizan en bienes nacionales, si es que eligen esa opción, tienen más fácil el camino, porque don Arturo, si no para disponer de la propiedad, van a tener que ubicarlo. Y hasta donde yo sé, lo único que saben es que está en Argentina. Y nada más. Ya, Sí. que les vaya muy bien, esperamos saber pronto de ustedes y que esto tenga un final feliz. Y con esto nosotros cerramos la sesión. Gracias, señorita. Y estamos ya junto a Ricardo Ibáñez, amigo y socio fundador de GrupoDefensa.cl y DefensaDeudores.cl. ¿Cómo estás Nuestra tú? primera marca, Defensa Deudores. Sí. Después pasamos a Grupo Defensa. 25 años con Defensa 25 Deudores. años. Era un jovencito. Había pelo en esa época. Había pelo y había mucho menos peso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. ¿A quién no le ha pasado alguna vez de enfrentarse con una empresa de cobranza? Son miles las personas en nuestro país que han tenido esa desagradable experiencia o están por tenerla. Una demanda de cobranza por parte de un acreedor al no pagar una deuda. Y ponga mucha atención a la nota que preparó Gustavo Flores, nuestro querido Gustavo Luis, para introducirnos en este tema.
El sobreendeudamiento en nuestro país es muchísimo más grave de lo que nosotros creemos. Y es que gracias a un estudio realizado por defensadeudores.cl a más de 60.000 de sus clientes, podemos observar que el 64% de estos deudores, escuche bien, ha recibido más de una demanda por no pagar sus cuentas. Ay, ay, ay. Un estudio que refleja la difícil realidad que enfrentamos como país al analizar las más de 160.000 demandas de cobranza que han recibido solo en los últimos 8 años, desprendiendo así grandes conclusiones. Ponga atención. Por ejemplo, ¿de dónde vendrá este sobreendeudamiento? Bueno, la realidad es que en su gran mayoría proviene del sector retail, lo que demuestra que este problema está asociado a objetos de consumo y no a la adquisición de bienes durables que se podría transformar finalmente en capital de trabajo o emprendimiento. ¿Y quiénes serán los más demandados, hombres o mujeres? ¿Qué cree usted? Bueno, según este estudio de defensadeudores.cl, el 67% de las demandas son para hombres y solo el 33% para mujeres, a pesar de que son ellas quienes presentan mayores niveles de morosidad. Pero bueno, ¿qué hay sobre la edad? Las personas entre 31 a 50 años son las que más reciben demandas por no pago. Y es que es precisamente, como usted sabe, en este periodo que las personas tenemos más responsabilidades financieras y, por supuesto, donde también solemos endeudarnos más para cumplir con nuestras responsabilidades. Perdón. ¿Aló? ¿Sí? ¿De dónde? Sí, sí. No, mañana pago, se lo juro. Vale, gracias. Ay, ay, ay. Ahora, si hablamos de las zonas geográficas, la región metropolitana es la que más recibe demandas por no pago, con un 41,9% del total. Siendo así Maipú, Puente Alto, La Florida y Santiago las comunas con más casos. Y Las Condes y Ñuñoa las que menos tienen, con un 6,05%. Y por último, este estudio da cuenta que los jóvenes tienen una mayor cantidad de demandas de cobranza respecto a las personas mayores, lo que en simples palabras demuestra que los problemas de endeudamiento en Chile están partiendo cada vez más a temprana edad. Es por esto la importancia de educarnos financieramente y saber cómo debemos actuar frente a esta situación. Y para eso, volvemos ahora a nuestro estudio para aprender junto a los expertos de defensadeudores.cl. Así que tome lápiz y papel y ponga mucha atención. Yo había advertido que el tema iba a estar tremendamente interesante y todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Vamos a hablar entonces en detalle contigo, Ricardo. ¿Qué pasa con estas demandas de cobranza, con esta situación cuando uno se estresa más y tiene poca capacidad y por lo tanto poca visión para analizar fríamente cómo actuar? Carmen Gloria, sí, antes de entrar en el detalle, creo que es sumamente justo también señalar que este estudio nosotros pusimos los datos. Nosotros pusimos la casa, pero los que hicieron el asado fue Anholster, que es una empresa dedicada al tratamiento de datos y data science. Exacto. Ellos tomaron estos 165.000 juicios, que corresponden a más de 60.000 RUT, y hicieron todos estos datos donde podemos poner rasgos demográficos, etnográficos, socioeconómicos, para poder decir en el fondo dónde están las demandas, cuáles son las principales regiones afectadas, qué comunas del Gran Santiago son las más afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente van a derivar un montón de datos más. Con datos se toman decisiones acertadas. Exactamente, ya. ¿Cuándo ocurre una demanda de cobranza? Lo primero, Carmen Gloria, la gente tiende a pensar de que yo pagando el pago mínimo, que no contestando el teléfono, estoy tratando de tapar el sol con un dedo. Las demandas pueden proceder desde que no se paga la primera cuota en la fecha establecida. Hay algunos mitos urbanos, la gente dice, no, si yo no pago 3 cuotas, recién ahí me van a demandar. Eso está súper arraigado, que la gente cree que son 3 cuotas, no una. Los contratos donde nosotros firmamos tienen una cláusula de aceleración que dice que usted con una cuota que no pague, la pueden demandar. Ahora, cosa distinta, usted es abogada igual que yo, ¿no es cierto? Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que pasa en la práctica. En la práctica, generalmente ocurre después de 90 días de dejar de pagar una deuda. La ley no define un plazo para demandar, de hecho hay acreedores que nunca te demandan, pero lo usual es que sea dentro de 90 días. Pero se puede desde el día 1 en que se produce la morosidad. A 90 días de dejar de pagar debiera ser lo normal. Lo normal. Lo normal. O sea, eso es lo usual. En estos 25 años que llevamos, aproximadamente 90 días. Si no quiero que me demanden, trate de pagar antes de los 90 días. No tener más de 90 días de atraso. Así Perfecto. Seguimos.
¿qué hacer si me notifican una demanda? Generalmente lo que uno recibe, ¿cierto?, es la notificación que viene además con la resolución del tribunal, donde viene el mandamiento de ejecución y embargo. Así es, pero lo primero que me Gloria es revisar de que todos los datos sean los correctos. Yo invito a la gente que revise, yo sé que no todos lo guardamos, pero vamos a mandar un mail y que nos envíen rápido, el contrato que firmamos. Porque en el contrato puede un pagaré estar mal individualizado al pagaré, puede estar mal individualizado mi nombre, mal individualizada la dirección, puede estar prescrito de acuerdo a la fecha. Primero revisar que los datos sean los correctos. Después, una vez que me notifican, Carmen Gloria, tenemos que tener en consideración que tengo solo 8 días hábiles para poder defenderme. 8 días hábiles que en el fondo, en buen chileno, si no me defiendo entre esos 8 días, pasó a la vieja. En consecuencia, son 8 días en que yo actúo o no actúo. Este plazo es sumamente importante, Carmen Gloria, porque le permite al deudor ganar una brecha para poder sentarse a renegociar extrajudicialmente con el acreedor. Las demandas no es poco usual de que no cumplan con los requisitos que la ley establece, que no cumplan con acompañar todos los requisitos respecto a la ley de impuestos y estampillas, que la deuda puede estar prescrita, que el tribunal no sea el competente, que se notifique en un domicilio distinto al cual yo contraje la obligación. Es por eso que estos 8 días son tremendamente importantes para ver qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato. Entonces, yo voy a ir repitiendo porque yo siento, a mí me ha tocado estar en estos zapatos, cuando uno está en esa situación se nubla la razón. Entonces, cuando le notifiquen una demanda por cobranza, corre inmediatamente a buscar asesoría legal. Asesoría legal. Porque tiene un plazo fatal de 8 días. 8 días. Para poder defenderse en buena forma. Si no lo hizo ahí, Carmen Gloria, jodió. Ay, pero... Jodió. Porque en el fondo muchas veces la gente diga, mire, ¿sabe qué? Que el día 1 llamé a mi hermano, el día 2 me puse a llorar, el día 3 fue al médico para que me diera un antidepresivo, el día 4 traté de conseguirme plata, el día 5 llamé a mi abuelita, el día 7 fui al banco, el día 9 me dijeron que no, y llega el día 10 y ya no hay nada que hacer. Voy a volver a la lámina, ¿sabes por qué? Porque además acá hay un tema que no estamos tocando y que es importante, que a veces esta demanda de cobranza llega a su domicilio, usted la mira, no hace nada porque dice, pero se están demandando a otra persona, no es a mí. Ah, usted me contó un caso. Sí, pues claro. Yo le conté un caso de un vecino. Sí, y eso es tremendamente relevante, porque una vez que llega esta notificación a un domicilio que no corresponde, surgen derechos para esta persona dueña del domicilio donde están notificando algo que no corresponde y para el deudor que lo está notificando un domicilio inválido. Exacto. Y eso, la gente tiende a pensar, como bien señalas tú, Carmen Gloria, que acertaba el comentario, pero esto no es para mí, da lo mismo. Señora, si usted le llega una notificación judicial y no es el deudor el que tiene ese domicilio, ocúpese porque la van a ir a embargar. ¿Me equivoqué o no? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. No, la siguiente. Sí. Ahí estamos. ¿Cómo evitar una demanda de cobranza? Son alertas que a uno debieran darle una señal que si uno no hace nada, va a ser demandado. Carmen Gloria, esto no sucede de la noche a la mañana. Nosotros en estos 25 años, y recalco los 25 años porque este año cumplimos un cuarto de siglo dedicándonos a esto mismo, hemos descubierto que esto no se llega a la noche a la mañana y que hay ciertas conductas. Esto es un proceso. Usted no engorda de un día para otro, no queda pelado de un día para otro. Esto va pasando etapas. Nos hemos dado cuenta que las personas cuando caen en situación de endeudamiento y les llega una demanda, lo primero que hicieron fue postergar pagos, pagando, por ejemplo, el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Decir, no, este mes pago el crédito de consumo, no pago el hipotecario, el siguiente pago el hipotecario, no pago el de consumo, y empiezan con este postergar pagos. Este me llama la atención, tú eres el experto, yo no en deuda. Si yo me mantengo pagando el monto mínimo, si me mantengo un año pagando el monto mínimo, ¿igual me pueden demandar? No, no la van a demandar, pero lo más probable es que llegue posteriormente una demanda porque va solamente pagando el pago mínimo, Carmen Gloria. Es como que yo a usted le pase un hoyón de estos que ocupan para hacer estos pulmay en el sur de Chile, ¿no es cierto? Lleno de un caldo y le pasa un tenedor para que se lo tome. No va a terminar jamás de pagar la deuda. Estas son conductas que puede que no lleguen a ser demanda, pero que te están avisando que estás teniendo problemas de flujo. Que se dice, mire, si usted no hace deporte, si usted fuma, se va a engordar, se va a enfermar. Se va a infartar, ¿no es cierto? Entonces aquí, este deudor posterga pagos, paga el pago mínimo, empieza a sacar avance en efectivo y nos damos cuenta de eso. La gente saca un avance en efectivo de una tarjeta y va al banco a pagar una cuota. Soluciona el problema del banco, pero se queda con el problema de la tarjeta. Y lo otro, y lo que es más peor, Carmen Gloria, que hoy día hemos visto mucho, que ha salido mucho en la prensa, es el temido endeudamiento informal. Hoy día realmente, y con todas las letras hay que decirlo, son bandas de muchas veces extranjeros que prestan plata a tasas que usted ni se imagina. Ya, aprendimos hoy. Entonces, cuando tenga una demanda de cobranza en sus manos, no entre en pánico, cálmese, busque la solución con expertos como Grupo de 8 días. 8 no se lo olvide. Muchas gracias. No es de la noche a la mañana, tenemos algunos antecedentes que se han dando en el tiempo. Perfecto. Cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.
Atención, porque este año nuevamente tenemos la oportunidad de reconocer a personas mayores que nos inspiran. Aquellos que viven con pasión y que nos demuestran que la edad no es un límite. En Conecta Mayor UC, por cuarto año consecutivo, queremos reconocer a los 100 líderes mayores. Aquellas personas que rompen con los prejuicios en torno a la vejez, que mantienen un rol activo y que nos demuestran que sí, se puede ser deportista como Iván Moreno. Que nunca es tarde para emprender, como lo hizo Patricio Bianchi a sus 88 años. Potenciar las culturas y las artes como la pintora Carmen Aldunate. Inspirar a otros como lo hace la reconocida periodista y profesora María Olivia Monquede. O ayudar a reducir la brecha de género como Aida Moreno. Ya lo sabes, tú también puedes ser parte de esta iniciativa. Ingresa a líderesmayores.cl y nomina a tu amigo, vecino o colega o familiar o el que te inspire. Recuerda, tienes plazo hasta el 7 de octubre. Juntos cambiemos la mirada. Vengo para que mi hermana, aparte de saldar la deuda que tiene pendiente con su expareja, salde la deuda que tiene pendiente con ella misma. Fue una acumulación de cosas. Yo creo que sacamos lo peor del uno del otro. ¿Qué cree que falta para dejar esta historia atrás y comenzar una nueva vida? Mi nombre es Daniela Sigmund, tengo 32 años, soy de la comuna de Puente Alto y vine al programa porque mi hermana me trajo para saldar la deuda con mi ex y también conmigo. Fue una historia de esas que llaman profundamente la atención. Un caso dramático que tuvo a Daniela como protagonista de una larga y tortuosa relación que acabó con ella no solo con un importante desgaste en términos económicos, sino además, lo que es peor, con un daño en lo más íntimo de su personalidad. ¿Qué pasó en este caso? Es lo que te invito a revisar en el siguiente Día Después. Vengo para que mi hermana, aparte de saldar la deuda que tiene pendiente con su expareja, salde la deuda que tiene pendiente con ella misma. ¿Qué deuda tiene con ella misma, que quizás es la más importante? Bueno, ella terminó con su expareja y terminó mal psicológicamente. Bueno, hasta ahora lleva meses sin poder hacer su vida normal. Se desvaloró y se dejó de estar. Y eso es lo que me tiene a mí más preocupada que una deuda. ¿Y la deuda con la expareja a qué se refiere? Bueno, le cuento el contexto. Ella tenía una pareja que la manipuló a tal punto de sacarle mucho dinero, 12 millones de pesos en 5 años. Y fue narcisista y desde ahí ella que está mal psicológicamente. Ella nunca ha sido dependiente de ninguna pastilla y tuvo que ir bueno, está yendo al psiquiatra, psicólogo, tomando pastillas, no puede dormir en la noche. Es algo que a ella lo tiene mal. ¿Su hermana? Sí. ¿Y quién la acompaña a usted? Yo soy la mamá de Daniela. ¿Usted es la mamá de las dos? Sí, mamá de Daniela y de Cristel. ¿Y usted está de acuerdo con lo que está diciendo su hija, Cristel, respecto a su otra hija, Daniela? Sí. Sí, desde que terminó con el expololo no quedó bien. Y igual ha pasado hartos meses, desde diciembre hasta ahora. ¿En diciembre terminaron? A fines de diciembre, ya. Como para la paz. O sea, van a ser 5 meses. Más o menos. Y igual está, si es que a veces está como que se ve bien y está como tirando para arriba y todo, de repente como que vuelve y le vuelve todo como la pena y todo eso. Le cuesta mucho olvidarlo. Tenía miedo porque igual exponer algo así a todo un país que lo viera y también un poco entender lo que estaba pasando conmigo y con mi expareja fue grande, fue fuerte. Mi hermana lo hizo en un sentido de buscar ayuda porque de verdad que no estaba bien de ninguna manera. No soy una persona que por lo general busca ayuda, intento solucionar las cosas yo misma, pero de todas maneras necesitaba un empujón, necesitaba alguien profesional que pudiera darme la mano y ayudarme a comprender ciertas cosas de todo lo que había pasado y de mí. ¿Qué produjo el quiebre? Fue una acumulación de cosas. Yo creo que sacamos lo peor del uno del otro. Hubo traición, hubo infidelidad. Sacamos lo peor del otro y al final solamente se terminó. ¿Quién tomó la decisión? Ambos, los dos. Porque ya no era sano porque nos empezamos a insultar. Nunca hubieron golpes de por medio, pero era mucho lo que minimizaba una parte a la otra. Entonces, ¿Qué parte a qué parte? Él hacia mí.
¿Violencia psicológica? Claro, yo ahora que estoy soltera me doy cuenta que él fue muy manipulador en muchos sentidos y me hizo sentir muy mal como mujer, como persona. Él siempre destacaba cosas negativas mías y uno lo normaliza pensando que está bien, o más que está bien, que es normal, pero ya cuando uno está sola y se da cuenta de los hechos, no es normal, no está bien, no es algo que uno debería normalizar. Si reconoce que no está bien, ¿qué cree que falta para dejar esta historia atrás y comenzar una nueva vida, soltar esta historia, dar vuelta a la página? Yo creo que, bueno, primero sanar, porque no me siento bien y lo he verbalizado varias veces porque siento que cuando uno está muy mal tiene que comentarlo, tiene que decirlo, porque ya la presión como interna es mucha. Pero a mí lo que me falta como para salir de esto es hacer lo posible para que él me pague lo que yo le pasé para el vehículo. Porque yo no... ¿Esos son los 12 millones que habla su familia? Sí, porque ahora lo entiendo, no me parece que yo haya sacrificado tanto y trabajado tanto para que él se beneficie de eso y yo siga tal cual como empezamos hace 6 años atrás. No me parece que yo haya sacrificado tanto y trabajado tanto para que él se beneficie de eso y yo siga tal cual como empezamos hace 6 años atrás. ¿Cómo le pasó ese dinero de una vez? ¿12 millones? No. ¿Compró un auto a nombre suyo? ¿Cómo fue? Él tenía un pie y por medio de un padrino de él lo ayudó a sacar un vehículo de una automotora. Entonces, ¿ya a nombre de quién quedó ese auto? Está a nombre del padrino. Ya, ni siquiera está a nombre de él. Entonces. No, ni siquiera está a nombre de él. Y eso fue en el 2019 y yo en noviembre del 2019 empecé a ayudarlo a pagar las cuotas. Porque era un bien familiar, porque es de ambos. ¿Cuotas de cuánto? De 200.000, pero cuotas que igual eran variables porque había un seguro de por medio, si el auto se echaba a perder era yo quien cubría los gastos, o ponerle el diésel y cosas así. Ya, y esa es la cuenta que usted saca, o que su familia saca, y dice en total son 12 millones y fracción. Sí. ¿Y ha hablado con él de este tema? Conversé con él en febrero cuando lo pude ver, donde le entregué las copias de las transferencias que yo le hice hacia él. De hecho, yo traje las transferencias por si las podía ver usted. ¿Las tiene? Sí, las tengo acá. Permiso. Y se las entregué. Y le expliqué así, tal cual como se lo muestra a usted. Y la verdad es que no... Él tomó una actitud muy negativa. Entonces me dijo, a ti no te debo nada, tú no has hecho nada por mí. Y la verdad es que solamente me enrostró todas las malas situaciones que pasaron conmigo. Muchas personas que nos conocían a mi expareja y a mí no lo sabían. Se enteraron por el programa, también familia mía. Y también sirvió como para dejarlo un poco atrás, porque si bien es cierto que yo busqué de alguna forma que él se acercara a mí, mi expareja, para solucionar las cosas de buena manera, no tuve ninguna respuesta. ¿Y no ha intentado, no ha averiguado o ha hecho alguna gestión para demandar a este señor? ¿O no quiere hacer? Tengo un poco de miedo. ¿A qué? A él. ¿A que haga qué? No sé. Me da miedo un poco su reacción. Entonces, no sé qué sería mejor. Yo igual vine para acá intentando buscar que me orientaran con esto. Cuando usted le pasa estas copias a él y le dice, quiero que me devuelvas todas estas transferencias que yo hice, ¿cuál fue la reacción de él? Primero se mostró como sorprendido de que yo le había dicho eso y después lo tomó en negativo. Y solo me dijo que él no me debía nada, que no tendría por qué pagarme algo que nunca pasó. Y la verdad es que solo se fue la negativa. No quiere devolver lo que yo le pasé, no quiere. Lo que hice yo después del programa fue ir a poner una denuncia, porque conforme pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta de las cosas que había vivido, me di cuenta que era violencia. Y yo no lo había visto, no sé si normalizar, pero no me había dado cuenta que era una violencia lo que había sufrido. Y fui a poner una denuncia, siguió un proceso y me di cuenta en ese tiempo también, yo buscando que él me diera una respuesta de forma más, no tener que llegar a una autoridad,
no lo hizo. Llegó un momento de una mediación, que es como un prejuicio, donde yo expuse lo que me había pasado, él también, y él no quería nada, no tenía intención de saldar la deuda conmigo, ninguna. Así que yo preferí dejarlo hasta ahí, sobre todo por salud mental. Una historia compleja que mantuvo a Daniela en una relación tortuosa, siendo víctima de violencia psicológica y manipulación por parte de su expareja. Una historia que dejó a esta joven no solo con el drama de más de 12 millones de pesos perdidos, sino además con una verdadera deuda consigo misma en términos emocionales. Me diagnosticaron la depresión en agosto del año pasado. ¿A ti me diagnosticaron una depresión? Sí, por esto, bueno, por otras cosas. Y una de las cosas que me comentaba mi psicólogo es que como hay cosas tan fuertes que me pasan, que intentara grabar y tenerlas para después analizarlas con calma. Y una de las cosas que hice fue esa. Yo tengo unos audios conversando con él, donde hablamos en general, y ahí también me doy cuenta de la violencia que ejerció él sobre mí, de la manipulación, del intento de que esto no tiene que ser así, tiene que ser así. Que se desarrolló mucho entre nosotros, también por medio de la culpa, es que el año pasado era una relación como entre él, que era el castigador, y yo, que era la persona castigada, y yo me dejaba castigar, porque era tanta la culpa que yo sentía de todo lo que había pasado que yo dejé que pasara esa situación. Pero nuestro psicólogo, bueno, la cosa que ingrese. De lo que estoy entendiendo, ¿usted sentía culpa por no haber hecho nada y haber dejado que esto ocurriera? ¿Eso es? ¿O no? Es como culpa en general. Lo que pasa es que la relación no iba bien y yo le fui infiel. Y yo se lo digo con harto pesar porque no es algo que uno quiera hacer, pero ahora soltera como que entiendo, comprendo a qué llegué. Y ahí se entiende cuál es la sensación de culpa. O sea, usted comete una infidelidad, entonces siente que se merece a lo mejor todas estas otras cosas que pasan porque cometió un acto que no correspondía. ¿Es eso? Es eso. Sin embargo, esta colusión entre ellos viene de mucho antes. Ese proceso y lo que cuenta Daniela de ese proceso de infidelidad fue parte de la colusión también, en donde ella ya se sentía en desmedro, en donde ella ya se sentía poco querida. Y esto solamente viene como a culminar este proceso de colusión que ellos generan. Yo pude escuchar los audios y si bien no hay una suerte de violencia o pelea explícita, sí hay una manipulación emocional muy potente. Quedé sorprendida porque no me había dado cuenta de todo lo que estaba pasando, pensando que era normal. Yo nunca pensé que lo que me había pasado a mí era tan grave y era tan fuerte al punto de verdad pensar en hacerme daño a mí misma por el miedo y por el temor que él ejercía sobre mí. Todavía no puede avanzar. Acá fueron 6 años de una colusión que se empezó a dar muy de a poco, y eso es lo que hay que entender en las colusiones, que no es de un día para otro, no es que en un día despierte y te empieza a decir cosas feas de ti o a mermar tu autoestima. Esto partió de a poco y llegó a un punto bien extremo. Daniela se alejó de su familia. Daniela llegó a un punto que creía que su familia no la quería, ¿no es así? ¿Qué pasó ahí, Daniela? Qué fuerte escucharlo. Bueno, es triste porque uno confía en una persona que se supone que te ama, pero es la única persona capaz de destruirte y lo hace. Yo cuando volví a la casa hablé con mi mamá y con mi hermana y les dije si ellas me querían. Y ellas se sorprendieron cuando yo les pregunté eso. Y es porque tanto tiempo te normalizan diciéndote cosas así, de cómo me veo, de cómo me visto, de lo que hago, de que soy madre de un niño, de que fui mamá muy joven. Descalificación constante. Claro, que uno lo piensa como normal y no lo es. Cuando recién pasó esto y volvimos a la casa, ahí como que recién comprendí lo que había pasado y tuve miedo y pensé
cosas terribles en realidad, pero también me di cuenta que era un proceso de soltar, de darme cuenta que no iba a recuperar nada con él, que fue una persona que no es un hombre de palabra. Entonces, de a poco he empezado a sanar, de a poco he empezado a pensar en mí, en hacer cosas por mí y para mí. Agradecerle la confianza que tienen en permitirnos conocer su historia y la valentía en querer comunicarla. ¿Usted quiere decir algo? Que allí está tu familia, tu lugar seguro y siempre vamos a estar para ti. Siempre te vamos a amar como siempre lo hemos hecho y nosotros nunca vamos a ser personas malas. No, no lo son. Así que ahí está tu casa y está tu hermana y tu mamá para escucharte siempre. Te amamos. La mejor forma de hacer lo que está haciendo Daniela, poniéndolo sobre la mesa, como dices tú, sacándolo y contándolo. Porque si no, queda todo adentro y la sensación que tengo es, ¿seré yo la que encuentra que esto estaba mal? ¿Realmente estaba mal que me hubieran dicho esto? ¿Es parte de la realidad? Y cuando yo lo pongo sobre la mesa y lo veo y digo, esto no está bien, no me pueden tratar así, no tienen derecho a hacerme esto. Recién ahí viene esa parte. Y Daniela está en ese proceso y por eso que está acá con la fuerza de querer empezar a hacerlo, porque esto está partiendo, Carmen Gloria. Cuando yo hablé con Daniela, ella me contó la mitad de la historia. La otra mitad la cuenta su hermana. Daniela habla de la deuda del auto. Pero Cristel habló de mucho más. Que había compra de libros para estudiar, que había apoyo en el estudio, que casi su sueldo entero era a favor de esta otra persona, con la promesa de que después le tocaba a ella, que tenía que postergarse por otra persona. Todo ese proceso lo ve con una fuerza y con una claridad su hermana. Pero Daniela todavía siente culpa y todavía cuando lo dice, pero yo me equivoqué. Hasta ahora me causa un poco de ruido pensar eso, porque es muy difícil sacarse la culpa de encima. Es algo que de hecho todavía estoy trabajando, pero ella con todo lo que ha visto, con lo profesional que es, me hace también entender que también hubo manipulación ahí, que solo era yo la culpable y todo lo que pasó era mi culpa y no era así. Pero aún quedaba más en este caso, porque una arista era la parte legal, pero quizás la más importante decía relación con el aspecto psicológico de Daniela. Es por eso que nuestro programa le entregaría una terapia psicológica gratuita, que ella, por supuesto, aprovecharía con tal de salir adelante tras esta dura experiencia. 2 caminos para esta historia. 1, el camino judicial. Aquí se pueden realizar ciertas acciones judiciales para obtener el cobro de este dinero. Se las vamos a explicar en privado para no poner sobre aviso al caballero. Además de eso, la producción de nuestro programa se contactó con el Centro Psicológico de Psicólogos y Salud para otorgarle una terapia gratuita. Así que le vamos a entregar también los antecedentes para que usted pueda tener un acompañamiento en este proceso. Gracias. Tal como decía Pamela, es un proceso largo, donde hay avances y retrocesos. Pero usted cuenta con una mamá y una hermana que la quieren, que la cuidan, que la entienden, que no la están recriminando. Apóyese en su familia. Estaba asustada porque yo pensé que no iba a ser tan efectiva la terapia y quedé sorprendida porque me ha hecho muy bien. O sea, yo me siento bien ahora conmigo, me siento bien con lo que he hecho, me siento bien con haber soltado, me siento bien con darme cuenta que todos los días tengo una oportunidad de hacer cosas nuevas, de trabajar conmigo, de pensar en mí. Creo que ponerme en primer lugar es lo que más me ha costado y ahora lo estoy haciendo y eso me hace sentir bien. A fines de mayo recibimos nuestra consulta el caso de Daniela, el cual fue trabajado por el colega Freddy Sandoval. Freddy junto a Daniela trabajaron semana a semana de manera presencial en nuestra consulta para lograr los objetivos propuestos. Actualmente Daniela se encuentra mucho mejor, ha recuperado significativamente su autonomía y está con proyectos personales importantes.
en eso también de reencontrarme conmigo, me di cuenta que tejer sirve como terapia. Es terapéutico, a mí me hace bien, me da alegría ver que de un ovillo puedo hacer algún cesto, puedo hacer un bolso y así. Entonces de a poquito le he tomado el gusto al tejido y me gustaría emprender en eso. Tal como ella misma lo cuenta, muchas cosas han seguido pasando en la vida de Daniela luego de venir a nuestro programa. Y una de ellas tiene que ver con el aspecto laboral. Se quedó sin trabajo y decidió reinventarse con un emprendimiento de tejidos. Es por eso que quisimos ayudarla y entregarle herramientas para poder salir adelante. Una sorpresa que ella recibió de esta forma. Queríamos apoyarte en tu emprendimiento y por eso te queremos dar una sorpresa al final de esta nota y tiene que ver con Revés Derecho. Un emprendimiento que estás haciendo tú con respecto a las lanas, ¿cierto? Sí. ¿Te imaginas lo que puedes hacer? ¿Lanas? Mira, te quiero presentar a Andrea Candia, la gerenta comercial de Revés Derecho, y ella va a ser quien nos va a decir en qué consiste esta sorpresa. Andrea, Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, muy Andrea, bienvenida. Cuéntanos por favor Gracias. sobre esta sorpresa que le vamos a dar a Daniela. Sí, mira, cuando el canal y el programa nos contactó y nos contaron tu historia, nosotros inmediatamente conectamos muchísimo. ¿Por qué conectamos? Porque eres mujer, trabajadora. Somos convencidos que cuando se cierran puertas, se abren ventanas. Supimos también de tu empeño, tus ganas de salir adelante y qué mejor que hacerlo a través de las manualidades, del tejido, del bordado, y por eso también queríamos darte la bienvenida a la comunidad Revés Derecho, regalándote uno de nuestros talleres básicos de tejido para que te conectes con esto y además un año de materiales Revés Derecho para que aprendas a tejer, hagas proyectos muy lindos y disfrutes, y esta también es una forma de sanar, de disfrutar, de ser feliz, de salir adelante. Así que con mucho cariño de parte de todo el equipo de Revés Derecho, este regalito para ti. No lo puedo creer, estoy súper agradecida, de verdad no pensé que me iba a poder ir con todos los materiales para la casa, para poder emprender. Muchas gracias, no tengo palabras. Te voy a presentar, este es el taller, uno de los cientos de talleres que tenemos en Revés Derecho y del cual hoy día tú vas a poder participar y ser alumna de Claudia, una de nuestras profesoras más destacadas de palillo y de crochet de Revés Derecho. Así que Revés Derecho, este es el paraíso de las manualidades y que seas muy, muy bienvenida y que disfrutes esta oportunidad. Muchas gracias, no sé qué decir, estoy súper contenta, estoy emocionadísima. Gracias. A disfrutar, ¿no? Ahora ya a emprender. Sí. Ahora sí voy a poder emprender. Te doy la bienvenida, espero poder enseñarte o más que enseñarte, guiarte para que tu emprendimiento de aquí suba, pero mucho, mucho y sea muy lindo. No hay más palabras, ¿no? No, estoy súper agradecida, estoy súper feliz en este momento. Siento que todo valió la pena. Una historia que tuvo de todo, pero que terminó con Daniela rearmando su vida en términos personales y hoy también en el aspecto laboral. Una nueva etapa que esperamos sea de tranquilidad y que logre darle a esta joven la felicidad que ella y su familia se merecen. Y usted, si tiene algún caso en el que lo podamos ayudar, no dude en contactarse con nosotros al 22 70 77692 o escríbanos a carmengloria@tvn.cl. Usted ya lo sabe, en Carmen Gloria estamos a su servicio.